llamo Mateo. O al menos, eso me dijeron toda la vida. Pero si me preguntas quién era, qué quería, qué me gustaba, qué odiaba, no sabría responder. Nunca tuve nada de eso. Nací, crecí, trabajé, viví, como un fantasma que camina entre la gente. Hacía lo que me decían, iba a donde me mandaban, hacía lo que se esperaba de mí. Nunca me rebelé, nunca deseé nada, nunca sentí alegría ni tristeza. Todo me daba igual. Un hombre tranquilo, decían. Un hombre sin problemas. Pero en realidad, yo era vacío. Era nada. Por eso me eligieron. Lo supe después, cuando ya era demasiado tarde. Dijeron que era por mi resistencia física, por mi capacidad para soportar presión, por mi estabilidad mental. Mentira. Me eligieron porque yo ya era parecido al lugar al que íbamos. Lo vacío atrae a lo vacío. Y el lugar al que íbamos, era el vacío de Bootes. Desde hace 40.000 años, todas las religiones del mundo, sin conocerse entre ellas, señalaron ese mismo punto en el cielo. Las pinturas en cuevas, las tablillas de arcilla, los libros sagrados, los mitos, todos decían que ahí estaba el infierno. Pero en 2031, captaron una señal: ayúdenos. Estamos atrapados. Vengan por nosotros. La ciencia dijo: es vida inteligente, seres antiguos pidiendo auxilio. Los teólogos gritaron: es el infierno, no vayan. Pero nadie los escuchó. En 2040, despegamos en la nave Prometeo. Éramos 6. Yo era uno de ellos. No sentí emoción, ni orgullo, ni miedo. Solo pensé: es un viaje largo. Cumpliré mi tarea y volveré. Al principio, todo era normal. Vimos la Tierra hacerse pequeña, convertirse en un punto azul, y luego desaparecer entre las estrellas. Cruzamos el sistema solar, pasamos por nebulosas de colores hermosos, vimos soles gigantes arder y galaxias girar como ruedas de luz. Todo funcionaba según los cálculos. Yo cumplía mis turnos, revisaba los instrumentos, anotaba datos, todo igual que en la Tierra. Pero al tercer año, cuando nos acercamos a los límites de esa zona oscura, empezó a fallar el tiempo. Lo noté primero en mis propias manos. Estaba revisando un cable, y juraría que lo hice durante 10 minutos, pero al mirar el reloj de pared, habían pasado 3 meses. Los relojes de la nave, todos sincronizados al milisegundo, empezaron a marcar horas distintas. Uno iba rápido, otro se paraba, otro corría hacia atrás. Mateo, ¿cuánto llevamos aquí?, me preguntó Ana, la bióloga, con voz temblorosa. Tenía ojeras profundas, su pelo había crecido demasiado, sus ojos parecían perdidos. Según mis notas, 3 años y 4 meses, le dije. Pero, yo siento que llevo aquí toda mi vida, susurró. O que tal vez nunca salimos de la Tierra. ¿Y si esto es un sueño? ¿Y si ya estamos muertos? Yo no sentía miedo. Todavía no. Solo sentía una extraña ligereza, como si mi propio cuerpo no pesara. Pero los demás empezaron a enloquecer poco a poco. A veces, nos despertábamos y creíamos que habíamos estado dormidos 1 hora, pero habían pasado años. O vivíamos días enteros de trabajo que, para los sensores, solo habían sido segundos. El tiempo dejó de ser algo medible. Se volvió una cosa elástica, loca, que se estiraba y se encogía a voluntad. Y yo entendí la primera regla de este lugar. Aquí, el tiempo no existe. Y si no hay tiempo, la vida no puede existir. Luego vino la desaparición de la materia. Al avanzar, el espacio que antes estaba lleno de polvo, gas, partículas y radiación, se fue quedando vacío. Pero no vacío normal. Vacío absoluto. Nuestros sensores marcaban 0,000000000 hasta el infinito. No había nada. Y esa nada empezó a comerse lo que nosotros traíamos. Un día, estaba sosteniendo una llave inglesa en mi mano. La sentía pesada, sólida. La dejé sobre la mesa, me giré un segundo, y al volver, la llave estaba más delgada. Al día siguiente, era la mitad de tamaño. A la semana, desapareció por completo. No se rompió, no se perdió. Simplemente, dejó de estar ahí. El casco de la nave, construido para resistir impactos de asteroides, empezó a volverse frágil. El metal se ponía gris, opaco, como si se estuviera oxidando en segundos. Aparecían manchas negras que se extendían, como si la oscuridad de fuera se estuviera comiendo el acero. Los cristales de las ventanas, que debían ser indestructibles, se volvieron borrosos, como si se estuvieran derritiendo. Pasábamos las 24 horas reparando fallos. Motores, sistemas de soporte vital, ordenadores, nada funcionaba. Y cada cosa que se rompía, no podíamos arreglarla del todo.
Porque las herramientas también desaparecían. Porque la nada se lo lleva todo. Y lo peor, perdimos el camino. Un día, miré los mapas estelares. Las estrellas que usábamos de referencia, ya no estaban. Se habían apagado. Una por una, se borraron del cielo. Miré por la ventana, todo era negro. Un negro tan profundo, tan denso, que dolía en los ojos. Estamos perdidos. Gritó Javier, el piloto, golpeando el tablero. No hay norte, no hay sur, no hay adelante ni atrás. No sabemos dónde estamos. Intentamos dar la vuelta. Los motores rugieron, la nave debía retroceder, pero no nos movimos. Sentí una fuerza invisible, gigantesca, que nos empujaba hacia adelante, como si estuviéramos atrapados en un remolino cósmico. Cuanto más intentábamos alejarnos, más rápido nos arrastraba hacia el centro. En ese momento entendí, no fuimos nosotros quienes decidimos venir. Fuimos llamados. Y ahora, no hay forma de volver. Llevábamos 7 años de viaje. O tal vez eran 3. O tal vez eran 1000. Ya nadie sabía. Pero lo que pasó después fue mucho peor que los fallos técnicos. Fue lo que nos pasó a nosotros. Primero llegó el silencio absoluto. En el espacio siempre hay ruido, vibraciones, radiación, partículas chocando. Aquí, nada. Un silencio tan profundo, tan pesado, que se te metía por los oídos, te llenaba la cabeza, te aplastaba el pecho. Sentía que mis tímpanos iban a estallar por la presión de no oír nada. Al principio, hablábamos mucho, gritábamos, cantábamos, solo para romperlo. Pero descubrimos algo horrible. Yo abrí la boca y dije, todo va a salir bien. Oí mi voz en mi garganta, pero fuera, no hubo nada. El sonido salió de mí, viajó unos centímetros, y se desvaneció. Se apagó. Como si nunca hubiera hablado. Grité con todas mis fuerzas. Abrí la boca hasta dolerme, grité de miedo, de rabia, y vi como mi grito moría en el aire, sin dejar rastro. No sirve de nada. Lloró Ana, acurrucada en una esquina. Nada de lo que hagamos aquí importa. Nada existe aquí. Poco a poco, dejamos de hablar. Nos quedamos en silencio, flotando en esa nada sonora. Y ese silencio, empezó a borrar nuestros pensamientos. Porque después vino el olvido progresivo. Fue lento, sutil, aterrador. Al principio, olvidaba cosas pequeñas. El nombre de una herramienta, qué tenía que hacer, una fecha. Pero luego, fue a más. Un día, me desperté y me quedé mirando mi mano. Sabía que era mía. Sabía que tenía dedos. Pero, ¿para qué servían? ¿Qué se hacía con las manos? Me quedé horas mirándolas, intentando recordar. Mateo, me llamó Javier, con voz muy débil. Mateo, ¿tú sabes quién soy yo? Lo miré. Conocía su cara. Había vivido con él años. Pero su nombre, su historia, su vida, todo se había borrado de mi mente. No, le respondí. Y no sentí tristeza. Porque yo también estaba olvidando lo que era sentir. Lo más aterrador fue cuando olvidamos la Tierra. Habíamos partido de un planeta azul, lleno de gente, de ciudades, de océanos, de árboles, de aire, pero poco a poco, esa imagen se desvaneció. Intentaba recordar el color del cielo. ¿Era azul? ¿Era negro? ¿Qué es el color? Intentaba recordar qué se sentía al caminar sobre tierra firme. ¿Qué es caminar? ¿Qué es la tierra? Ya no recordábamos qué era la vida. Solo recordábamos oscuridad. Solo recordábamos este viaje. Yo fui el que menos sufrió. Porque yo nunca tuve recuerdos fuertes. Nunca tuve amor, ni familia, ni sueños. Yo ya era vacío. Por eso, mientras ellos se desmoronaban, yo seguía entero. Pero ellos me miraban con terror. Veían que yo no perdía nada, porque nunca tuve nada. Y entendieron, demasiado tarde, que yo pertenecía a este lugar. Y luego, empezamos a ver las apariciones. Al principio creí que eran alucinaciones por el silencio y el olvido. Pero las cámaras las grababan. Los sensores las detectaban. Eran reales. Miraba por la ventana, en medio de la oscuridad absoluta, y veía formas. Grandes, inmensas, retorcidas. Tan negras que se confundían con el fondo, pero se movían. Flotaban alrededor de la nave, se acercaban, se pegaban al cristal. Tenían miles de extremidades, bocas que no tenían fin, ojos brillantes como brasas muertas que te miraban directamente al alma. Y oía voces. Miles de voces, al mismo tiempo, dentro de mi cabeza. No venían de fuera. Estaban en mí. Mateo, ven, tú eres como nosotros. Por fin llegáis, os hemos esperado eternidades.
No os vayáis, quedaos aquí, seréis parte de todo. A veces oía la voz de mi madre, o lo que recordaba que era su voz, llorando y pidiéndome ayuda. Oía mi propia voz de niño, preguntando por qué estaba solo. Uno de nosotros, el médico, intentó romper el cristal con un hacha. Gritaba, tengo que ir con ellos. Me llaman. Son mi familia. Tuvimos que inmovilizarlo. Días después, dejó de comer, dejó de moverse. Solo se quedaba flotando, mirando la oscuridad, sonriendo. Durante los últimos 4 años, la nave fue un infierno en sí misma. Sistemas que morían, compañeros que perdían la razón, recuerdos que se borraban, voces que no se callaban, silencio que aplastaba. Y siempre avanzando, arrastrados por esa fuerza invisible, hacia el centro. Yo seguía anotando cosas en mi cuaderno. Aunque ya no sabía para qué. Aunque ya no entendía lo que escribía. Avanzamos. Todo se apaga. Somos menos que antes. Llegó el día. O el momento. O lo que fuera. Ya no sabía medir nada. De pronto, todos los ordenadores se apagaron al mismo tiempo. Las luces se fundieron. La gravedad artificial desapareció, y flotamos libres por todo el interior de la nave. El metal del casco crujió como si fuera a romperse en 1000 pedazos. Sentí un frío que no era frío, una sensación extraña, como si mi propio cuerpo se estuviera separando. Como si mis manos, mis piernas, mi cabeza, ya no fueran mías. Como si yo mismo me estuviera volviendo transparente. Miré a los demás. Flotaban en la oscuridad, con los ojos muy abiertos, llenos de un terror que yo todavía no comprendía. Mateo, susurró Ana, y esta vez sí la oí, porque ya no había nada que apagara el sonido. Mateo, ¿qué somos? Y entonces, crucé el límite. No hubo un golpe, ni una luz, ni una explosión. Simplemente, todo lo que conocí, todo lo que aprendí, todo lo que es real, desapareció. Ya no había nave. Ya no había espacio. Ya no había materia. Ya no había tiempo. Flotaba en una esfera infinita de oscuridad absoluta. Sin arriba, sin abajo, sin cerca ni lejos. Sin distancia. Sin medida. Solo yo, y la nada. Pero no estaba solo. A mi alrededor, millones de figuras flotaban. Almas de personas que, como yo, habían vivido sin vivir. Que habían elegido ser nada. Flotaban sin rumbo, sin conciencia, borrándose poco a poco. Y frente a mí, las formas gigantescas, retorcidas, negras. Las que llamábamos demonios. Eran más grandes que galaxias. Más antiguas que el universo. Y una voz, profunda, antigua, que resonaba dentro de lo que quedaba de mi mente, habló. Y ahí llegó la verdad. El giro que destruyó todo lo que creíamos saber. Mateo, vosotros creíais que este lugar es el infierno porque nosotros lo gobernamos. Creíais que nosotros somos los malos, los que torturan, los que están encerrados aquí como castigo, ¿verdad? Hizo una pausa, y sentí una tristeza infinita, una desesperación que dolía más que cualquier fuego. Mentira. Todo lo que os enseñaron es mentira. Escucha bien, pequeño ser. Nosotros no fuimos encerrados aquí. Nosotros fuimos enviados aquí para cuidarlo. Para contenerlo. Y esto que ves, este vacío de Bootes, es el verdadero infierno. Y no es una prisión para nosotros. Es la herida de la creación. Es la nada pura, atrapada aquí para que no destruya todo lo que existe. Me quedé flotando, intentando entender. La voz siguió, contando lo que se borró de todas las religiones, de todos los mitos, de toda la historia humana. Al principio, antes del Big Bang, había solo 2 cosas. El ser, todo lo que es, tiene luz, vida, amor, existencia, y la nada, lo opuesto absoluto. No es oscuridad. No es silencio. Es la ausencia de todo. Es lo que borra la realidad. Lo que hace que las cosas dejen de ser. Cuando se creó el universo, se hizo esta prisión, el vacío. Para meter toda la nada aquí adentro. Y a nosotros nos pusieron como guardianes. Somos los únicos que podemos resistirla. Somos los únicos que la mantenemos encerrada, para que no salga y borre todo el universo, toda la vida, todo lo que existe. Y vosotros captasteis nuestras señales. Creíais que pedíamos ayuda para salir. ¡No! Os llamábamos para advertir el infierno, no está debajo de la tierra, está arriba en el espacio, es el vacío de Bootes.